buenas a todos, maestra y compañeros. Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, mi equipo conformado por Claudia Natalie Miranda Cázares, Lisbeth Martínez Reyes y quien les habla, Verónica Cravioto Palacios, expondremos sobre el conductismo de Thorndike. A continuación, procederé a hablar acerca de la vida de este afamado personaje. Edward Lee Thorndike fue un psicólogo y pedagogo que vivió durante el periodo de 1874 a 1947. Nació en Williamsburg, Massachusetts. Sus primeros años de formación fueron en la Universidad Wesleyan, donde se licenció en el año de 1895. Ahí estudió a James Sully, James Ward, George Frederick, William James y a Robert Sessions Woodward. Entre ellos, destacó la obra Principios de James, creando una gran impresión en él, lo que lo impulsó a estudiar psicología. Posteriormente, estudió en Harvard y Columbia para así completar sus estudios. 1895 marca el inicio de su segundo periodo de formación, el cual concluye en 1897. El impacto de las enseñanzas de William James en Harvard lo lleva a estudiar a Wilhelm Wundt y su obra Conferencias sobre Psicología Humana y Animal, además de examinar las ideas evolucionistas de Herbert Spencer. Es en esta etapa donde se interesa en realizar investigaciones con animales, iniciando sus estudios sobre la conducta instintiva e inteligente de los pollos. Esta investigación, en conjunto con todos sus demás trabajos hasta 1942 con las conferencias William James, estuvieron de la mano con un proceso histórico que concluyó en transformar a la psicología como uno de los cimientos sobre los que se forjó la sociedad norteamericana moderna. Luego de recibir su segundo Bachelor of Arts, que es un título de grado en los países anglosajones, y un Master of Arts, el cual es un título de maestría otorgado por la universidad, se muda a la Universidad de Columbia, donde completa sus estudios de doctorado. Es en 1897 que inicia un periodo de trabajo experimental que concluye un año después tras publicar su tesis doctoral Inteligencia Animal, un estudio experimental de los procesos asociativos en animales. Estos años se caracterizan por su formación en psicología y filosofía, que se complementan con cursos en zoología y neurología comparada. Durante un año, Thorndike imparte un curso acerca de la educación en el Western Reserve College for Women, y desde entonces se mantendrá en el campo de la psicología educativa. Es aquí donde buena parte de sus conceptos previamente elaborados serán extendidos y aplicados, además de convertirlo en uno de los científicos más influyentes de su época. Es en 1989 que Thorndike se integra como profesor de Psicología Genética y de Higiene Escolar al Teachers College de la Universidad de Columbia, en donde transcurre el resto de su carrera académica hasta su año de jubilación en 1940. Su trayectoria en esta institución involucra un amplio campo de intereses. Se mantiene contribuyendo con trabajos en psicología animal, emprendiendo estudios experimentales con monos, lo que lo conduce a mostrar interés por investigar las capacidades imitativas de estos animales. Fruto de este estudio, realiza su obra La evolución del intelecto humano. Sin embargo, el interés de Thorndike no era compartido con la Universidad de Columbia, por lo que tuvo que finalizar con sus estudios comparativos. Por este motivo, su dedicación se concentra en los temas de investigación que Cattell más atesora, los cuales son las de las diferencias individuales, medidas mentales, educación, entre otras. A lo largo de esta etapa, Thorndike escribe sobre la psicología infantil, realiza investigaciones sobre los efectos de la transferencia de entrenamiento junto a Woodward, analiza cuantitativamente las diferencias individuales, desarrolla pruebas para medir funciones mentales, edita libros escolares sustentados en sus principios psicológicos, publica diccionarios, tiene una aproximación al estudio de la naturaleza humana y la sociedad y, principalmente, forjará y brindará contenido al campo de la psicología educativa. Objeto y método de estudio. Thorndike se interesó por la psicología animal realizando varios estudios experimentales,
Primero realizó un equipamiento instintivo de un animal, estudiando experimentalmente las reacciones instintivas de los pollitos. Estuvo de acuerdo con estudios previos en los que los instintos no eran actos cerrados y perfectos, pero fue crítico acerca de sus reacciones emocionales instintivas, como el miedo mostrado por los pollitos ante la presencia humana o ante la presencia o sonido de un halcón. Posteriormente, estudia de manera experimental la inteligencia animal. Rechaza explícitamente cualquier analogía con el psiquismo humano y centra la cuestión en torno al estudio de las reacciones que dependían principalmente de la experiencia, reacciones que él opinaba podían ser explicadas por los procesos asociativos ordinarios sin ayuda del pensamiento abstracto, conceptual e inferencial. Explicaba que estos procesos asociativos, tal y como se presentan en las mentes de los animales y se manifiestan en sus actos, eran su objeto de estudio. Propuso estudiar experimentalmente los procesos asociativos en animales, observando y cuantificando su conducta en situaciones de laboratorio, para controlar las condiciones y asegurar la replicabilidad de los resultados. Creó cajas problemas para los gatos y perros y corrales construidos con libros para pollitos. Ambas consistían en poner dentro a los animales hambrientos con la intención de que escaparan a través de un acto sencillo, como jalar una cuerda, presionar una palanca o pisar una plataforma. La comida se dejaba en el exterior, pero a la vista de los animales. Se registraba el tiempo que los animales estuvieron en la caja antes de realizar el acto que les permitiera salir exitosamente. Si el animal fracasaba en realizar este acto, se le retiraba del lugar y ya no se le daba alimento. Thorndike hizo 15 cajas problema para todas distintas para estudiar a los gatos, 9 para sus perros y 6 para los pollitos, y cada una tenía uno o más mecanismos diferentes que le permitieran al animal salir. A raíz de estos experimentos observó que todos los casos eran similares. Había un proceso de adquisición gradual de la conducta adecuada. Recién se ponía al animal en la caja, por ejemplo, al gato, empezaba a arañar, a morder y no prestaba atención realmente en lo que estaba haciendo, no prestaba atención tampoco en la comida, solamente lo que él quería era salir de la caja. Entonces, dentro de estos movimientos, si casualmente él activara el mecanismo de salida, este impulso que lo llevó a tener este acto exitoso para poder salir, se iba a estampar en él por el placer resultante de haber logrado salir de la caja. Después de muchos ensayos, el gato iba a activar el mecanismo de salida inmediatamente después de que lo hubieran colocado en la caja. Es decir, lo ponían en la caja y el gato, después de muchos ensayos, lo primero que hacía era activar el mecanismo de salida. En el caso de los perros, su lucha no era tan vigorosa como la de los gatos y él sí estaba más enfocado en el alimento, a diferencia del gato que estaba más enfocado en salir de la caja. Entonces el perro se enfocaba más en la parte frontal de la caja, que era donde estaba el alimento. Cuando metía a los pollitos en los corrales, a estos los retiraba de la comida y también de los otros pollitos. Estos empezaban a piar y a picotear muy fuerte y esto Thorndike lo explicaba como que eran actos que probablemente liberarían a los pollitos en condiciones similares, pero en la naturaleza. De la misma manera, el pollito casualmente iba a subir por un plano, tenía un plano inclinado el corralito, de forma en que, como sabemos, la comida estaba fuera del corral. Entonces, al momento de subir esta pendiente inclinada, el pollito pudiera ver encima de la pared y se diera cuenta de que afuera estaba la comida. El pollito iba a seguir ensayando para subir por este plano y los picoteos que hacía al principio, que no le fueron útiles para poder salir, se iban debilitando por la ausencia del placer. Lo contrario a cuando un acto exitoso se estampa debido al placer por conseguir la comida, aquí sería al revés. Se iban a ir disipando estos picoteos, igual que en los perros y los gatos.
Con estos resultados representó en una gráfica las latencias de escape de cada sujeto, llamándolo curvas de tiempo. Encontró que la forma de las curvas era muy parecida en todos los casos. Había un descenso gradual en los tiempos, viendo la pendiente de la curva como una medida directa del progreso de asociación. Es decir, si tenemos aquí la gráfica, que es la que estamos viendo aquí, en esta parte podríamos ver el tiempo y en la parte de abajo podríamos ver los intentos. Entonces, conforme más intentos iba teniendo el animal, ese tiempo cada vez iba disminuyendo, que es lo que podemos ver en la gráfica que está aquí al lado. Un descenso gradual era una asociación difícil y uno brusco una asociación fácil. Concluyó que la suavidad en la forma de la pendiente de las curvas de sus registros era la evidencia de la ausencia de razonamiento, ya que si hubiera razonamiento, la pendiente sería súbita. Otros de sus resultados fueron que no había evidencia de aprendizaje por imitación, ya que ninguno de sus animales aprendió observando a otro. Esto lo llevó a reconocer lo que decíamos al principio, que existe una diferencia entre el psiquismo humano y el psiquismo animal. Los procesos de asociación de los animales requieren de su experiencia personal. No puede enseñarse la asociación exponiendo pasivamente al animal o dándole la oportunidad de imitar. Los procesos asociativos en animales no están compuestos de ideas libres. Estos entonces están compuestos por conexiones entre impresiones que se fortalecen por el placer resultante de sus acciones. Así, la concepción de inteligencia de Thorndike, de inteligencia animal, la desarrolló en torno a conexiones estímulo-respuesta. No se puede comparar la asociación producida en el hombre y no se encontró asociación por semejanza o memoria. Los aportes a la psicología que realizó Edward Lee Thorndike principalmente se basaron en el aprendizaje y en sus aplicaciones a la educación. El enfoque de Thorndike era netamente mecanicista y presentó su teoría del aprendizaje por primera vez durante su presentación de su tesis del doctorado. Después de haber realizado varios experimentos, encontró que el aprendizaje animal es cuestión de la formación gradual de vínculos entre estímulos y respuestas mediante el ensayo y el error. Su teoría se basó principalmente en 3 leyes y en su aplicación hacia la educación. Thorndike encontró que existen 2 tipos de aprendizaje, uno basado en el condicionamiento clásico y el segundo basado en el condicionamiento instrumental. El aprendizaje mediante el condicionamiento clásico va a ser un aprendizaje mediante estímulos y respuestas y de asociaciones, y el aprendizaje mediante el condicionamiento instrumental se va a dar mediante la repetición de conductas. Según él, el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre el estímulo y respuesta que se fortalecen cada vez que se genera un estado satisfactorio para el organismo. Esta fue la base para que posteriormente Skinner construyera su edificio acerca del condicionamiento operante. Como ya se mencionó, la teoría del aprendizaje estuvo basada mediante leyes. Las 3 más fundamentales fueron la ley del efecto, la ley de la preparación y la ley del ejercicio. La ley del efecto es la más importante y la que mayor aporte tuvo a la psicología. Dice que todos los animales tienden a mantener los estados satisfactorios y a no mantener los estados de insatisfacción. Por ello, aquellas respuestas dadas inmediatamente antes de una situación satisfactoria tienen mayor probabilidad de ser repetidas. En otras palabras, quiere decir que la sucesión de estímulos no basta para que se produzca un aprendizaje, ya que para que éste se
D. Necesita de un refuerzo. La segunda ley es la ley de la preparación y explica por qué se produce la satisfacción o la insatisfacción considerando las unidades neuronales de conducción de los impulsos. Supone que la satisfacción y la insatisfacción dependen del estado del organismo actual. Dicho de otra manera, esta ley dice que la disposición del sujeto contribuye a su aprendizaje y que las experiencias del sujeto van a formar el refuerzo intrínseco de toda acción. Y la ley del ejercicio. Esta ley dice que cuanto mayor número de veces se repitan las reacciones frente a un estímulo inducido, mayor será su retención. Es decir, que el ejercicio es la práctica de la respuesta y va a fortalecer la conexión entre el estímulo y la respuesta. Sin embargo, para Turbeck, esta idea no es del todo aceptada, ya que considera que la sola repetición del ejercicio no es suficiente para poder producir un aprendizaje. Turbeck no fue exclusivamente un investigador de laboratorio. No se dedicó únicamente a los problemas teóricos, sino que también se preocupó especialmente en la aplicación de su teoría en la sala de clases. Por ello es que señaló distintos factores que eran importantes tanto para el profesor como para el alumno. Hacia el profesor señaló 3 aspectos básicos de los que se debe de preocupar el maestro. El principal es que debe de evaluar el grado de dificultad o de facilidad que tendrá para aplicar factores de satisfacción o de desagrado a fin de construir o de destruir asociaciones. La segunda es que el profesor debe de ser capaz de identificar aquellos vínculos que deben de ser formados y aquellos que deben de ser eliminados. Y finalmente, que también el profesor debe de identificar los factores de satisfacción y de molestia adecuados para cada situación. Uno de los mayores aportes de Turbeck a la educación fue su reconocimiento de la motivación del alumno para aprender, así como de la importancia de las actitudes que el estudiante tenga hacia el aprendizaje. Por ello es que señaló 5 factores que deben ser considerados por el educador para mejorar el proceso de aprendizaje a saber del alumno. El primero es que debe de haber un interés del alumno por su aprendizaje. También que debe de haber un interés del alumno por mejorar su desempeño. El tercero indica que la importancia que tenga cada lección debe de proponer una meta hacia el alumno para que se pueda tener un aprendizaje. El cuarto dice que la conciencia que tenga el estudiante de aprender, cada lección le debe de servir para que satisfaga alguna necesidad o para que tenga algún propósito u objetivo de conservar ese aprendizaje. Y finalmente, que la capacidad de concentración del alumno se deba de basar principalmente en prestar atención a lo que se hace para que se mantenga ese aprendizaje. Finalmente tenemos como conclusiones que Turbeck aportó los principios y las bases del conductismo para que posteriormente se desarrollaran otras teorías como el condicionamiento operante de Skinner y de otros autores más, así como que se desarrollaran y se perfeccionaran las teorías del aprendizaje que él dio a conocer. Estas son nuestras referencias y eso ha sido todo. Gracias.